Vamos a realizar la práctica de laboratorio relacionado con el amplificador de voltaje. Para realizar el amplificador necesitamos un generador de señales y una fuente de voltaje. El generador de señales es difícil de conseguir, es un aparato electrónico costoso. Por eso nosotros vamos a diseñar un pequeño generador, pero ese generador necesita dos voltajes, un voltaje positivo de 12 voltios y un negativo de menos 12 voltios, que lo realizamos utilizando dos reguladores, el 7812 que me da el más 12 y el 7912 que me da el menos 12. El resto de la fuente es tradicional, o sea, un transformador de entrada 110, salida 12 voltios pero con tasa central, o sea 12 voltios aquí y menos 12 acá, el puente rectificador, los filtros de entrada de 1000 microfaradios, los filtros de salida de 100 microfaradios, las resistencias de carga. Aquí lo implementamos en un protoboard de forma sencilla para que realicen la práctica. Miren, aquí está el transformador, el puente, los filtros de entrada, los filtros de salida y los reguladores. Aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Aquí tenemos más 12 voltios y aquí tenemos menos 12 voltios. Para implementar el generador de señales utilizamos el circuito integrado 8038. Es un circuito, como lo ven ahí, según sus pines, que me puede dar pulsos rectangulares, pulsos triangulares u ondas senos. Aquí vamos a utilizar para la práctica la señal senoidal. Aquí necesita más 10 y menos 10 como mínimo. Aquí está el circuito, aquí están las señales más ampliadas. Y aquí está la implementación. Aquí está el circuito integrado, las resistencias. Colocamos un potenciómetro de 100K para variar la señal de entrada. Aquí hay un amplificador operacional que es el TL082, una resistencia de 1K de realimentación y otra de 100K aquí para hacer la división de voltaje. Aquí utilizamos RA igual a RB y la frecuencia de oscilación según el manual, según el fabricante, es igual a 0.33 sobre la resistencia por el condensador. Vamos a utilizar una de 10K y un condensador de 33 nanofaradios. Con eso podemos hallar una frecuencia tipo aplicando esta ecuación. El TL082, este es un amplificador operacional que se va a explicar luego, que tiene como característica una resistencia de entrada alta y una resistencia de salida muy baja. Por eso los amplificadores operacionales son ideales para amplificar señales. Aquí tenemos entonces el generador de señales. Miren, este es el circuito integrado que genera la señal, el 8038, y este es el circuito operacional, que es el TL082. Y aquí obtenemos la señal ya de salida del generador, que podemos variar la amplificación de esta señal variando aquí este potenciómetro. Ya tenemos las fuentes y tenemos el generador. Ahora sí vamos a aplicarlo a un amplificador de emisor común. Aquí tenemos un amplificador con un transistor de N3904, resistencia de colector de 820 ohmios, resistencia de emisor de 220 ohmios, la resistencia de base RB1 de 33K y RB2 de 8.2K, el condensador de entrada para aplicar la señal, el condensador de salida para sacar la señal, el filtro de 100 microfaradios para que en modo alterno este emisor esté conectado a tierra, porque en alterna la señal no va a pasar por la resistencia, sino va a pasar por el condensador, y este funciona casi
aproximado como un cortocircuito, por eso se puede considerar que este emisor está puesto a tierra. Aquí tenemos la implementación del circuito: el condensador de entrada de 22 micros, el condensador de salida de 22 micros, el transistor 2N3904, el condensador en el emisor y las resistencias que hemos mencionado. Ahora sí le adicionamos lo que ya habíamos hecho, que era el generador de señales. Se supone que este punto y este punto, aquí está la fuente, o sea, más 12, y aquí está menos 12 para alimentar el generador de señales y para alimentar también el amplificador. Entonces aquí ya tenemos todo el circuito completo y conectamos el osciloscopio a la salida en este capacitor, el osciloscopio, y obtenemos, como ustedes observan ahí, la señal de entrada y la señal de salida. Entonces ahí tenemos la amplificación del circuito. Fíjense que la señal de entrada es muy pequeñita y la señal de salida ya es bastante grande. Esa señal de entrada que obtuvimos, la medimos, nos dio 25 milivoltios pico a pico y una señal de salida de 4 voltios pico a pico, o sea, una ganancia aproximada de 148, una ganancia de voltaje aproximada de 148. Recordemos que las ganancias, las amplificaciones, por ser una relación de voltajes, no tienen dimensión alguna, o sea, son adimensionales. Observen los que observaron el amplificador de voltaje cuando lo simulamos por Workbench, que nos dio algo muy parecido, o sea que lo práctico está coincidiendo con lo simulado, y pueden también hacer los cálculos teóricos que para demostrar que el circuito quedó bien configurado, bien hecho el diseño.